una nueva generación que exalta el nombre de Dios, preparados para impactar, nacimos para adorar. No nos queremos conformar, queremos al mundo anunciar que Jesucristo es el Señor, Él es digno de alabar. Con todo mi corazón te canto y te quiero agradar. Con todo a ti la gloria te doy. Con todo tú me das libertad. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Amo a Jehová, porque es mi Dios. Cuando clamo a Él, escucha mi voz. En la noche cruel me brindó su luz, y en el día del mal me transportará hacia Él. Por el cielo azul volaré hacia Él. Por el cielo azul. ¿Quién como mi Dios, que en Cristo Jesús me mostró su amor y me dio el perdón? Me da su poder, me llena de paz, y en alas del bien me transportará hacia Él. Gozaré su amor allá en su mansión. Gozaré su amor allá en su mansión. Gozaré su amor. Minutos de Reflexión hoy recuerda a nuestro hermano del nombre de Jesús, Eliseo Duarte. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Hoy correspondía, según el programa, la parte del trinitarismo y la unicidad. Vamos a hablar de lo primero, porque lo primero es primero. Y en el principio Verbo, y el Verbo era con Dios,
y todo por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Y después vamos a hablar del origen del trinitarismo y de sus supuestos fundamentos que tienen. Estos versículos que hemos leído nos parten la revelación de Dios en dos etapas. El versículo 1 resume el Antiguo Testamento, 4000 años de historia, 5 dispensaciones. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a otros, a los padres, por los profetas. Ahí está, de Génesis a Malaquías. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el hacedor, el poseedor y el sustentador del universo. O sea, todo respecto al universo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en cuanto a su deidad. Y en cuanto a nosotros, el que hizo la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que la primera revelación es el Antiguo Testamento. Y tenemos que ver cómo Dios se reveló en el Antiguo Testamento primero, porque si entendemos cómo Dios se reveló en el Antiguo Testamento, nos será muy fácil entender por qué el Hijo es la última y más grande manifestación de Dios a la humanidad. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos 4 puntos. Dios, el Dios único, uno en sentido numérico. Dios es espíritu. Las muchas y variadas manifestaciones de Dios. Y cuarto, Dios prometió venir al mundo en una nueva revelación. Vamos a considerar estos 4 puntos para que podamos establecer claramente que Dios es uno y que la Biblia es un libro que habla de la unidad de Dios o la unicidad de Dios en todo su contenido. Primero que todo, para establecer que Dios es uno, lo que tenemos que es mirar o darnos cuenta cuando leemos las palabras que usa. Las palabras quieren decir lo que dicen y dicen lo que quieren decir. Por eso hay que tomarle el sentido a las palabras. No que nos pasen por encima del techo y no le pongamos atención. Si usted pone cuidado a cómo se expresa Dios, entonces se dará cuenta que Dios es único. Comenzamos por el capítulo 1 de Génesis, cómo Dios habla. En el principio creó, no crearon, creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. El verbo crear está en singular y el pronombre está en singular. Creó Dios al hombre a su. El verso 26 que habla de hacer es una cosa posterior que la explicaré más adelante. Entonces, si seguimos mirando eso, capítulo 17 de Génesis, el Señor le dice a Abraham, yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto. El pronombre mí habla de uno.
Si son varios hay que hablar de nosotros. Y el artículo definido también habla absolutamente de uno. Cuando Dios se le revela a Isaac, le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. El Dios. Cuando Dios se le revela a Jacob, allá en el desierto, cuando le cogió la noche y puso una piedra por almohada, le dijo: yo soy. Yo es un pronombre singular, no nosotros. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac tu padre. La tierra en que estás acostado te la daré a ti para siempre y a tu descendencia. Cuando Dios se revela a Moisés en la zarza, ¿cómo le dice? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven y te enviaré a Egipto para que saques a mi pueblo, porque he visto su aflicción y he oído su clamor. Entonces, el artículo él y los pronombres yo y mí claramente definen que el que está hablando es uno exclusivamente y no una pluralidad. Una pluralidad. En Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 52, usted encuentra docenas de versículos que dicen: así dice Jehová, yo Jehová el primero y yo Jehová el postero. No dicen nosotros, yo. Isaías 45, 18 dice: Dios, así dice Jehová, Dios creó ¿cómo dice? Dios creó la tierra, la formó y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. 45, 22. Mirad a mí, no mirar a nosotros. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, porque yo, no nosotros, yo soy Dios y no hay más. Y si Dios no sabe hablar, ¿quién sabe hablar? Claro. Isaías 43, 1. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. A Egipto he dado por tu rescate, a Seba y a Etiopía por ti. Cuando pases por las aguas, estas no te ahogarán, y cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Verso 10. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. 44, 8. No temáis ni os amedrantéis. ¿Cómo? Yo te lo hizo saber desde la antigüedad. ¿Cómo dice ahí? Léanles allá que lo están viendo. No hay Dios sino yo, no conozco ninguno. Si Dios que conoce todo, no conoce otro Dios, ¿será sabio que el hombre pretenda conocer otro Dios? Lo único que Dios no conoce es otro Dios. Y lo único que Dios no puede hacer es mentir. Esas son las dos únicas cosas que Dios no puede hacer. Él no conoce otro Dios sencillamente porque no lo hay.
Pero el hombre, en su necedad, sí conoce otros. Y lo único que Dios no puede hacer es mentir, porque Él es la verdad. Bueno, ahí tenemos esos pronombres, el artículo definido. Vamos a ver otra palabra, solo. Deuteronomio 4, creo que es del 32 en adelante. A ver. Sí, es 32. Vea lo que dice. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra cosa como esta. Si pregunta a ver si desde que Dios creó al hombre ha sucedido esto. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú las has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Verso 39. Aprende pues hoy, si no has aprendido. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Capítulo 32. Capítulo 32, aquí está hablando de la redención de Israel. Aquí hay un versículo que quiero dejárselo para los que se quiebran la cabeza con el tiempo de los dinosaurios, o con los millones de años que los científicos dicen. El versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Los tiempos antiguos son de Adán para atrás. Ahí le caben todos los millones que los científicos le quieran meter. Y considera las muchas generaciones. Generaciones, la descendencia. Adán fue el primer hombre y allá venimos todos. Entonces ahí está dividiendo los tiempos. Considera los tiempos antiguos, todo lo que fue de atrás, de Adán para atrás. Y las muchas generaciones, eso partió de Adán. Entonces ahora vamos a la redención de... Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en desierto, en tierra de desierto,
en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Él solo redimió a Israel. No hubo quien le ayudara. Porque eso es lo que quiere decir la palabra soberano. Soberano es el que gobierna sin ayuda de nadie. Aquí abajo nadie es soberano, porque todos dependemos de Él y de los unos a los otros. Entonces, Jehová solo le guió, verso 39 del mismo capítulo. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, ahí está tanto el pronombre yo y el hecho de que no hay dioses con él. No hay dioses con él. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Él no tiene compañeros, Él es solo. Nehemías 9:6. Nehemías 9:6 está antes de Esther. Jehová, solo tú eres Jehová, pero la antigua versión dice: Jehová, tú eres solo. Es más diciente. La antigua versión, aquí está. Jeremías 9:6, tú solo eres Jehová, tú, no nosotros. Hiciste el cielo y la tierra, los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y lo pusiste el nombre de Abraham. Job 9:8. 9:8. Él sigue siendo. El 7 dice: Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Y quién fue el que anduvo sobre las olas del mar? Aleluya. Salmo 18:31. Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino
solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 83, el último versículo, el 18 es: y conozcan que su nombre es Jehová, solo tú. ¿Qué dije? 83, 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y como dije, si usted busca en Isaías desde el 40 hasta el 50 y pico, ahí encuentra docenas. Él solo creó Él solo extendió los cielos, Él solo creó la tierra, Él solo creó al hombre. Es decir, Él es único, Él no tiene compañeros en su deidad. Entonces, claro, bien, surge la pregunta, entonces, ¿con quién hablaba Dios cuando Dios dijo, hagamos al hombre? Bueno, eso se lo voy a explicar más adelantico. Miremos otro aspecto. Dios es espíritu. Génesis 3, 1, 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí es donde por primera vez aparece Dios en la escena. El Espíritu de Dios, no los espíritus, se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre siempre, porque el hombre es carne. No contenderá mi, pronombre mi espíritu, porque el hombre es carne. Salmo 65. El Salmo 139 es: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si cabo hasta al abismo, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, me voy al extremo de la mar, allí estás tú. Isaías 44:3. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 36, 24, 25 y 26 está hablando de la futura restauración de Israel. Dice: yo los recogeré de las tierras donde fueron esparcidos, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Ageo 2:5. Mi espíritu estará sobre vosotros. Zacarías 4:6 o 6:4, el coro que cantamos. No es con ejército ni fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. 4:6, ¿no? No es con ejército ni fuerza, sino con mi espíritu. Joel 2:28. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, Dios es espíritu a lo largo de toda la Biblia. Y Juan 4:24 es una definición de Dios. Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu.
Esa es una definición de Dios. Como Hebreos 11:1 es una definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como San Juan define el pecado diciendo, el pecado es la transgresión de la ley. Son definiciones. Entonces, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es uno, Dios es solo, Dios es espíritu. Ahora, Dios se manifestó muchas veces y de muchas maneras. No podemos citarlas todas porque tendríamos que estar aquí todo el día y ustedes no aguantan. No aguantan porque esas bancas les cobran arriendo. Entonces veamos algunas de las manifestaciones. En el discurso de Esteban, capítulo 7 de los Hechos, dice: el Dios de la gloria apareció a Abraham, nuestro padre, habitando en Mesopotamia, y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. También lo dice Génesis 12. Empero Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de tu nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Esa es la primera manifestación a Abraham. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, dice, hizo un altar e invocó el nombre de Jehová, y Jehová le apareció y le dijo: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Luego, en el capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Y en el capítulo 17 dice, ¿cómo que dice? Vino la palabra de Jehová, o, ¿cómo dice el 17:1? Exacto. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El capítulo 18 dice que Abraham estaba asoleándose en el calor de la tarde en el encinar de Mamre. He aquí 3 varones delante de él. Y él salió a recibirlos y les dijo: Señor, no señores, Señor. Puede leerlo ahí en el capítulo 18. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de mí sin que aderece un bocado de pan para sustentaros. Entonces Abraham mandó a Sara hacer panes al rescoldo, a un siervo a que tomara un cabrito y lo guisara. Se sentaron debajo de un árbol y comieron, y salieron por el campo. Yendo los 4 por el campo, Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que él mandará a su descendencia que guarden mi pacto. Veré si las ciudades de Sodoma y de Gomorra han llenado la medida de su iniquidad, y si no, lo sabré. Y los varones se fueron, mas Abraham quedó delante de Jehová. Y allí es donde entonces Abraham dice: Señor, ¿destruirás al justo por el impío? Nunca haga esto el juez de toda la tierra. Si hay 50 justos, ¿no perdonará la ciudad por amor de ellos? Si hay 45, si hay 40, si hay 35, si hay 30, y siguió orando hasta que llegó a 10.
Cuando terminó Abraham de orar, Jehová se fue de con Abraham. Y el capítulo 19 comienza diciendo: a la caída de la tarde llegaron los dos varones a Sodoma. O sea, cuando el Señor vino a la tienda de Abraham acompañado de dos ángeles. Pero él, como expliqué anoche o antenoche, Jehová se vistió de ángel, porque Dios es espíritu y para hacerse visible necesita manifestarse. Entonces por eso Abraham vio tres ángeles, pero uno de ellos era el ángel de Jehová, o Jehová vestido de ángel, y los otros eran ángeles que iban a cumplir su función de ejecutores de los juicios de Dios. Noten que ya los ángeles en Sodoma le dicen a Lot: huye por esta llanura hasta que llegues a Zoar, porque nada podemos hacer hasta que no llegues a Zoar. Ellos tenían la comisión de destruir la ciudad mediante fuego y azufre, pero hasta que no pusieran a salvo a Lot y a sus hijas, porque la mujer volvió atrás y se volvió estatua de sal. Dice que Lot dijo: qué mujer tan salada tengo yo. De ahí será que viene la idea que la sal es mala, pero la sal no es mala, porque si fuera mala no nos hubiera comparado a nosotros con la sal de la tierra. La sal sirve para preservar y para darle sabor a la comida, pero seguramente de ahí salió la idea de que la gente se dice: no, estoy salado o estoy salada, cuando están mal. Bueno, entonces ahí está claro que el Señor vino a la tienda de Abraham acompañado de dos, pero los dos fueron a cumplir su misión. El Señor se quedó con Abraham. Abraham hizo su memorable oración, y cuando terminó Abraham de orar, Dios se fue de con Abraham. Ahí tiene varias veces y de varias maneras que Dios se reveló a Abraham. Lo mismo con Moisés. Y lo mismo con Jacob. Jacob, cuando huía de la ira de su hermano que juró matarlo, le cogió la noche y se acostó en el desierto y tuvo un sueño, que había una puerta abierta en el cielo, que Jehová estaba allí, y una escalera que del cielo descendía a la tierra, no que de la tierra ascendía al cielo. Y los ángeles que subían y descendían por aquella escala, y entonces Jehová le dijo: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac tu padre. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso fue más o menos en los 20 o 30 años de la vida de Jacob. Él siguió su camino, llegó a la tierra de su tío y vivió allí 20 años. Trabajó 14 por sus mujeres, porque Labán, el suegro de Jacob, tenía mal oído, y Jacob le pidió la menor y él le dio la mayor. Era mal músico. Entonces, como él era un engañador, su tío también lo engañó. Ahí comenzó a pagarlas. Entonces tuvo que trabajar 7 años por la mayor y 7 años por la menor, que era la que él amaba. Y después trabajó 6 años por las ovejas. Entonces, a los 20 años de estar Jacob allí, que ya eran como 50 de la vida de él, Dios le apareció y le dijo: vuélvete a la casa de tu padre y te haré bien. Entonces Jacob comenzó a organizar su hacienda
y su familia por grupos para volverse a la tierra de su padre, pero se encontró con la noticia que su hermano venía a encontrarlo con 400 hombres armados. Entonces esa noticia angustió a Jacob porque pensó que su hermano venía a cobrarle la que le había hecho. Entonces organizó la familia y la hacienda por grupos diciendo: si se encuentran a mi señor Esaú, dile que este es un presente de tu siervo Jacob. Quizás cuando yo vea su rostro habré apaciguado su ira. Y Jacob se quedó solo en el vado de Jaboc. Y esa noche luchó con Jacob, un varón. No fue Jacob que luchó con el varón. Fue el varón, que era nada menos Dios vestido de ángel, que luchó con Jacob para cambiarlo. Porque él era un suplantador, un engañador, un tramposo. Aunque era hijo de patriarca y profeta y nieto de patriarca y profeta, el hombre más grande en la tierra, que era amigo de Dios, Abraham. Pero el nieto le salió tramposo, engañó a su padre, engañó a su hermano, aún engañó a su tío con el asunto de las ovejas, engañó a todos los que se le atravesó en el camino. Pero aquella noche luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Dijo: Jacob, tramposo. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Allí fue donde Dios cambió o hizo de Jacob un príncipe de Dios. Jacob es tramposo, Israel es príncipe de Dios. Entonces es la segunda vez que Dios se le manifiesta a Jacob. Y después siguieron otras manifestaciones. Vamos con Moisés, para no ser tan largo. Entonces, Moisés, cuando tenía 40 años, dice que había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en dichos y hechos. Él fue educado para ser faraón porque era hijo adoptivo de la hija de faraón. Tenía todo el poder del imperio a su disposición. Entonces él salió a ver a los hermanos y, viendo a un egipcio que golpeaba a un hebreo, cogió al egipcio y lo mató y lo enterró en la arena. Al otro día salió para ver a los hermanos y vio a 2 hebreos pleiteando y quiso ponerlos en paz. Entonces uno de ellos le dijo: ¿quién te puso a ti por príncipe o por juez entre nosotros? ¿Quieres matarme como al egipcio? Cuando Moisés vio que se había descubierto lo que había hecho el día anterior, huyó a Madián, porque eso le iba a costar la vida, aunque era hijo de la hija de Faraón. Esa era la visión que tenía Moisés. Por eso no se le extraña a usted que hayan algunos jóvenes que piensan que son la última Coca-Cola del desierto, que se la saben todas y una más, porque a Moisés le pasó lo mismo. Con la cultura que él tenía, la educación y el poderío de Egipto, pues él pensó que iba a ser un caudillo y liberar a Israel. Entonces Esteban, en el discurso de los Hechos 7, dice: Moisés pensaba que los hijos de Israel entendían que Dios le había de dar liberación por medio de él. Eso era lo que Moisés pensaba. O sea, Moisés tenía una visión de la redención de Israel, pero con sus recursos. Entonces, la actitud lo llevó a un exilio. O sea, el precipitarse. Moisés se precipitó y eso le costó 40 años de exilio, atrás de las ovejas de su suegro, hasta que aprendiera la paciencia y la mansedumbre para venir a ser el pastor de Israel. 40 años de escuela en el desierto.
Entonces, cuando está pastoreando las ovejas de su suegro, ve una zarza que arde y no se consume. Zarzas en el desierto, todos los años sucede eso. Pero que la zarza ardía y no se consumía, eso era otra cosa. Entonces él fue para ver por qué no se consumía. Y cuando llega la zarza, sale la voz de la zarza: Moisés, Moisés, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven y te enviaré a Egipto para que saques a mi pueblo, porque he visto su aflicción y he oído su clamor y he descendido para librarlos. Esta era la visión de Dios, y ahí sí Moisés se echó para atrás. Dijo: ¿quién soy yo para ir a Faraón? No soy hombre de palabras, soy hasta torpe de lengua. No era que él era gago, sino que él no era elocuente. Por eso Dios le dijo: no conozco yo a tu hermano, que sabe hablar bien. Él te será por profeta y tú le serás por Dios. O sea que Aarón era el portavoz de Moisés. Entonces, esa era la visión de Dios, porque la zarza ardiendo no era el Espíritu Santo. Era Israel ardiendo en el fuego de la aflicción. Eso es lo que es la zarza. Ese es el retrato que Dios le mostró a Moisés de la condición de su pueblo. He oído su aflicción y he visto su clamor y he descendido para librarlo. O sea, los que están cantando quiero arder como la zarza están pidiendo aflicción. Porque los que inventaron esos coros no conocían, no eran teólogos. Hay que disculpar a todos los autores de coros equivocados y himnos equivocados, porque ellos no son teólogos. Por eso graban cosas que no vienen al caso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como Moisés dijo: no, envía al que ha de enviar, pero no cuentes conmigo. Entonces Dios le mostró el poder. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. La echó, se tornó serpiente y Moisés huía de su propia vara. Agárrala por la cola, se volvió vara. Mete tu mano en tu seno, la sacó leprosa. Vuelve y métela, la sacó limpia. Entonces Dios le mostró el poder, y eso fue lo que convenció a Moisés de que él sí podía ir a Egipto a sacar a Israel. Ahí está el orden del llamamiento al ministerio. Primero, una visión. Porque el que no ve nada, ¿llamarlo a qué? Si no ve nada. Primero es la visión. El que quiere servir al Señor no espera que lo nombren. Él va por las casas o por las calles y le habla a la gente, porque tiene una visión de la gente perdida y él sabe que Cristo quiere salvarlos. Primero la visión, segundo el llamamiento y tercero los recursos. Si la persona tiene una visión, Dios no lo llama, porque si no ve nada, ¿llamarlo a qué? ¿Enviarlo a qué si no ve nada? Entonces, el llamamiento, y entonces el que tiene un llamamiento, Dios le da los recursos. Por eso de creerse la última Coca-Cola del desierto es una señal de que la persona no sabe nada del propósito de Dios. Vea que Jeremías, cuando el Señor llama a Jeremías dice: Señor, pero yo soy niño, no sé hablar. Entonces el Señor dice: no digas que es niño, porque yo pongo mis palabras en tu boca y a donde te envíe, allá irás. O sea, toda persona que tiene el llamamiento de Dios se considera incapaz, porque la obra de Dios es sobrehumana, no se puede hacer con recursos humanos, no se hace con inteligencia humana.
el apóstol Pablo, que era un hombre ilustradísimo y educado a los pies de Gamaliel, el rabino más ilustre de la época, él dijo: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Y si algunos tienen de qué gloriarse en la carne, yo tengo más. Descendiente de Abraham, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto a la ley irreprensible. Pero todas esas cosas que para mí eran ganancia, eran valores que lo ponían por encima de otros, de Pedro y Juan, que eran pescadores. Pero dijo: todas estas cosas que para mí eran ganancia, las he reputado y las tengo por basura, no para quedarse sin nada, sino para ganar el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ser hallado de Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Jesucristo. Para uno recibir las cosas de Dios tiene que vaciarse de las propias. Dios necesita vasos vacíos para poderlos llenar de su gracia, de su gloria y de su poder. Bueno, después a Moisés, de que fue a Egipto y trajo a Israel al desierto, entonces vino Dios al Sinaí en una ley de fuego para dar la ley. Después le dijo Dios a Moisés: este es un pueblo de dura cerviz y empedernido de corazón. Mi presencia no irá con ellos, porque en un momento sube mi ira y los destruye. Entonces Dios resolvió el asunto de esta manera. Dijo: hacerme has un tabernáculo y yo habitaré en medio de vosotros. El tabernáculo era una mediación entre el Dios santo que estaba en el lugar santísimo y el pueblo pecador que estaba allá afuera. Hacerme has un tabernáculo y yo habitaré. O sea que por amor de ese pueblo, para habitar con ellos, Dios habitó entre cortinas. Y Dios se manifestó en la nube y en la columna de fuego, que era el símbolo de la presencia de Dios. Esa columna reposaba sobre el propiciatorio allá en el lugar santísimo. O sea, Dios se manifestó a Moisés también de muchas maneras. También a su sucesor Josué, cuando iban para Jericó, les salió antes de Jericó. Se manifestó a Manoa, el padre de Sansón, en los trigales. Se manifestó a Isaías en el templo. O sea, Dios se manifestó muchas veces y de muchas maneras, pero Dios no se multiplicó. Él es único, es solo, con Él no hay dioses, Él no conoce otro Dios, y es una insensatez pretender conocer a otro Dios. Oseas 13:4. Yo, Jehová, soy tu Salvador desde la tierra de Egipto. No tendrás otro Dios que a mí, ni otro Salvador sino a mí. Oseas 13:4. ¿Está por ahí? ¿Lo pusieron? No. Yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, porque Él lo sacó de allá. ¿No tendrás o no conocerás? No conocerás otro Dios, ni otro Salvador, sino a mí. O sea que eso está prohibido. Y si quieres saber lo grave que es eso, lea Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Y eso que no hemos leído, Deuteronomio 6:4, porque eso se lo saben ustedes, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Vea lo que dice Deuteronomio 13. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni del tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andarás, a él temerás, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarse del camino del cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal del medio de ti. Y si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni les prestarás oído, ni tu ojo se le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo tu pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Eso era en la ley. En la ley el que la hacía la pagaba. Entonces, el que incitaba a un israelita a servir a dioses ajenos, lo mataban a piedra. Ese era el tiempo de la ley, por eso nosotros no estamos en la ley, pero eso le demuestra la severidad de Dios en cuanto a esto de lo que creemos. Bueno, entonces ahí tenemos las manifestaciones. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, se manifestó a los padres por los profetas. Sería largo para enumerar todas las manifestaciones, pero esas son para que usted más o menos tenga idea. Cuarto, Dios prometió manifestarse en una nueva revelación al mundo. Salmo 2, verso 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy es un día en la historia. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La primera promesa, la primera profecía respecto al hijo. Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro, llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es el único niño que nació siendo padre. Nadie aparte de él ha nacido siendo padre. Y no padre corriente, Padre eterno. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, pequeña eres entre las aldeas de Judá, porque de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
cuyas salidas serán desde el principio y desde los días de la eternidad. O sea, el que salió en Belén fue el que le salió a Abraham, fue el que le salió a Isaac, fue el que le salió a Jacob, fue el que le salió a Moisés, fue el que le salió a Josué. De ti, tú, Belén, pequeña eres de las aldeas de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Esas promesas son las promesas de una nueva manifestación de Dios al mundo. El problema con los trinitarios es que cuando ellos leen, el Padre me envió, entonces ellos se van para el cielo. Y eso no sucedió en el cielo. Cuando Dios quiso cumplir esas promesas del Salmo 2, Isaías 7 y 9 y Miqueas, Él mandó al ángel Gabriel a buscarse una virgen en Nazaret de Galilea. Porque en el cielo no hay mujeres. Pero no se vayan a ofender porque tampoco había hombres. Porque hijo es lo que se engendra y nace. Hijo es lo que se engendra y nace. Criatura es lo que se crea. Por eso dice la Biblia que los ángeles no son hijos de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo? Y ojo, porque en la nueva versión del 60, en la genealogía que Lucas traza ascendiendo, termina diciendo Adán, hijo de Dios. Es una traducción incorrecta, porque las traducciones anteriores dicen que fue de Dios, no hijo de Dios. Adán no era hijo de Dios, porque Adán no fue engendrado. Y si él hubiera sido hijo de Dios, entonces Jesús no hubiera sido el unigénito. Sí, claro. Si antes de él hubieran habido otros hijos, pues entonces él no sería el unigénito hijo de Dios. Entonces, las tradiciones, hay muchas tradiciones modernas que han desgastado o debilitado los textos, entre esas, ese que dice de esa manera. Entonces, cuando quiso cumplir las promesas de venir al mundo en una nueva revelación, mandó a Gabriel a buscarse una virgen en la tierra, no en el cielo, porque allá no habían vírgenes. Entonces, el ángel llegó allí a Nazaret de Galilea y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, y aquí que concebirás y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, le será dado el todavía su padre, y reinará en la casa de Jacob, y de su reino no habrá fin. Y María, que era una señorita, que sabía que para tener un hijo tenía que convivir con un varón. Entonces le dijo, ¿y cómo será eso? Porque yo no conozco varón. Entonces el ángel le explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Espíritu es su naturaleza y Santo es uno de sus atributos. Como si yo digo, este púlpito es de madera buena. Madera es la naturaleza del mueble, pero buena es la calidad. Entonces, Dios es Espíritu y Dios es Santo. Es un atributo de Dios como ser justo, como ser bueno, como ser misericordioso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lo que la Biblia designa Hijo de Dios es lo que nació de María. Lo ratifica Pablo en Gálatas 4:4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no del cielo, sino nacido de mujer.
súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ninguna mujer da a luz un espíritu. En la procreación humana, el hombre pone la sangre, la mujer pone el cuerpo y Dios el espíritu. En este caso, el Espíritu de Dios vino sobre María y ella concibió del Espíritu Santo. El milagro no es el nacimiento de Jesucristo, como dice la Iglesia Católica, que así como el sol pasa por el cristal sin romperlo, que así Jesús salió de la matriz de María y ella siguió siendo virgen. No, eso es un cuento, porque no es ningún milagro que una mujer embarazada dé a luz. Si está embarazada, ha de dar a luz, y si no puede, hay que hacerle cesárea. Pero sí es un milagro que una mujer que no ha conocido varón tenga un niño en sus entrañas. Porque milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. Entonces el milagro no es el nacimiento, sino la concepción. María concibió del Espíritu Santo y lo que nació de ella se denomina el Hijo de Dios. Ahora, entonces, ¿de dónde Dios envió a su Hijo y cuándo? Lea Lucas 4:16. ¡Aleluya! Después que Jesús fue bautizado, fue tentado por el diablo, y después de la tentación, Jesús volvió a Nazaret, donde se había criado, y entrando en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a libertar a los cautivos, a abrir los ojos de los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos estaban fijos en él, y él les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí fue donde Dios envió a su Hijo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado. Y allí es donde Jesús comienza su ministerio. Porque para enviar el Hijo primero tenía que engendrarlo, tenía que ser concebido, tenía que ser gestado, tenía que ser nacido y tenía que haber crecido a la estatura normal, que era en la edad de 30 años. Por eso él fue bautizado a los 30 años, porque esa era la mayoría de edad de aquel entonces. Entonces ahí fue donde Dios envió a su Hijo. Dios no mandó un Hijo del cielo. Lo que pasa es que cuando esta gente leen: el Padre me envió, o Dios envió a su Hijo, entonces se van para el cielo. Pero eso no sucedió en el cielo, sucedió en la tierra. ¿O no lo creen? Sí, eso no sucedió en el cielo, sucedió en la tierra. A ver, ¿a qué horas termina la escuela dominical? Ay, sí. Entonces toca que dejarlo del hagamos para la tarde. No sé si aguantaran 20 minutos más. ¿De acuerdo? ¡Ah, qué poquitos! Bueno, entonces, si Dios es único, es solo, y no hay otro con Él, ¿con quién hablaba Dios en los plurales? Hay 4 plurales en el Antiguo Testamento. Génesis 1:26, hagamos al hombre. Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11:7,
descendamos y confundamos sus lenguas. E Isaías 6, ¿quién irá por nosotros? La voz que oyó Isaías, ¿quién irá por nosotros? Los tres plurales de 3:22, de 11:7 y de Isaías 6, Dios estaba hablando con los ángeles, porque allí estaban. En el caso de Génesis 3:22 puso unos querubines para custodiar el huerto. En el caso de la confusión de lenguas fue un acto de juicio, como el acto de echar a Adán del paraíso. Y el capítulo 3 de Isaías está hablando del juicio de Dios contra Israel, o sea, que en todos los actos de juicio están los ángeles, porque ellos son los ejecutores de los juicios de Dios. En esos tres casos hablaba con los ángeles, con los serafines o los querubines. En Génesis 1:26 no hablaba con ellos, porque los ángeles, como les expliqué, no tienen nada que ver con la salvación ni la formación del hombre. Y Génesis 1:26 no está hablando de un hecho, sino de un propósito. Hagamos al hombre. Yo le puedo decir a usted, hagamos un viaje, hagamos un negocio, hagamos una fiesta. ¿Qué le estoy diciendo? Que quiero compartir algo que quiero hacer contigo, pero no lo estoy diciendo cuándo. Si es hoy, si es mañana o si es el año entrante. Entonces, cuando Dios dijo hagamos al hombre, sí estaba hablando con alguien, pero no estaba hablando de algo inmediato, sino de algo posterior a la creación, porque para hacer primero hay que crear. No se puede hacer lo que no existe, se hace lo que existe. El verbo crear en el capítulo 1 de Génesis solo está 3 veces. Verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. Verso 21, creó Dios los grandes monstruos marinos. Y verso 27, creó Dios al hombre. Lo demás no dice que creó, hágase. En las escuelas, en los colegios se quiebran la cabeza pensando, bueno, si Dios creó la luz el primer día y creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto, entonces ¿cuál luz fue la que creó el primero? Entonces algunos, para salir del paso, dicen, no, esa era la luz espiritual, porque la luz que tenemos es la del sol, la luna y las estrellas. No, es que la Biblia no está diciendo que Dios creó la luz el primer día, ni que creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. Está usando el verbo hacer, que es otra cosa. Crear es traer a la existencia lo que no existía, y hacer es darle forma a la materia existente. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba todo. A alguien le preguntaron qué fue primero, si el burro o el avión. Y la persona dijo, el avión. Dijo, ¿cómo va a ser? Dijo, sí, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaban todos los elementos de que ha sido hecho el avión y el carro. Y los animales vinieron después. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba todo. Pero como la caída de Satanás del cielo produjo un cataclismo, entonces la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Los científicos dicen que era una nebulosa. Entonces Dios aparece en la escena. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios comenzó a hablar. Hágase la luz. No fue que creó la luz. Hágase la luz. Y hubo día y hubo noche. Hágase la expansión. Y hubo aguas arriba y aguas abajo. Reúnanse las aguas y aparezca la seca. A las aguas llamó mares, a la tierra seca. Haya lumbreras en el cielo para alumbrar el día y la noche y para señales de los tiempos. Dios estaba haciendo, no creando. Isaías 45:18, que ya lo citamos, ahí lo dice. Dios creó la tierra
la formó y la compuso. Para que fuese habitada la creó. Y lo mismo dice del hombre. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces en el capítulo 1 de Génesis hay 3 etapas: creación, formación y ordenación. Y eso mismo que le sucedió a la creación, eso mismo le sucedió a Jacob. Por eso Isaías 43 dice: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Jacob e Israel es la misma persona y el mismo pueblo. Como ya dije antes, la formación de Jacob a Israel sucedió más o menos a los 50 años de su vida, cuando Dios le dijo: no seguirás siendo el tramposo que has sido, ahora serás príncipe de Dios. Entonces Dios, cuando Dios dijo hagamos al hombre, hablaba con los únicos que Él llama colaboradores suyos. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? Lea el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 9. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios o edificio de Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, y cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Segunda de Corintios 6:1. Así nosotros, Pablo, como colaboradores suyos o colaboradores de Dios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Efesios 4:11. El Señor mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de un varón perfecto, porque Jesucristo no va a venir por una enana. Nuestro Señor Jesucristo glorioso viene por una iglesia a la altura de Él, una iglesia gloriosa. Y Él nos reclutó a nosotros para perfeccionar a los santos. O sea, Él hablaba con los ministros. Juan 1:12, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:28, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, a saber, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo formó Dios el mundo? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces Dios comenzó a hablar: hágase la luz. Hubo día o noche. Hágase la expansión. Entonces la materia comenzó a tomar su forma, a ocupar su lugar y a desempeñar su papel. Lo mismo es con el hombre. El hombre nace entenebrecido, pecador, mortal, perdido, destituido de la gloria de Dios. Pero a través de la instrumentalidad del ministro, Dios envía su palabra, que le da vida, y le da luz, y le da conocimiento, y esa formación, y ahí viene entonces la formación para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la meta del cristianismo? Ser semejante a Cristo. Filipenses 3:20.
Nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, Dios hablaba con los ministros. Ahora no me venga a decir que en ese tiempo no habían ministros, porque Dios llama las cosas que no son como las que son, o como si fuesen, porque para Dios no hay ayer ni mañana. Por eso Él es el gran soy, o sea, el que existe por sí mismo, el eterno presente. Por eso en Romanos 8 dice que el que nos justificó también nos glorificó, y no estamos glorificados todavía. Pero eso está en el propósito de Dios. Para Dios es un hecho ya, porque el plan de Dios no va a fallar. Entonces, Dios llama las cosas que no son como si fuesen, o como las que son, porque para Dios el tiempo no cuenta. Para Él todo es un eterno presente, un eterno ahora. Aleluya. Entonces, cuando Dios habló en Génesis 26, hagamos al hombre, los ángeles no tienen nada que ver con eso. Lo que han hecho los ángeles es darle la dirección del predicador, nada más, porque ellos no saben qué cosa es ser salvos. Entonces, hay un ejemplo casi contemporáneo. La que hoy es emperatriz del Japón, por los años 60 del siglo pasado era una plebeya, era una mujer como cualquier otra. Pero el que es hoy emperador del Japón, en ese entonces era príncipe, y él se enamoró de esa plebeya. Entonces, para poderse casar ella, tuvo que reclutar un número de maestros para que la educaran en todos los órdenes de la corte japonesa, para que ella no fuera una ignorante y se supiera portar a la altura de esa corte. Bueno, eso es lo que ha hecho Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no se vieron. Entonces Él se enamoró de una plebeya, que somos usted y yo. Y nos amó tanto que se entregó por nosotros. Y por eso Él ha reclutado a todos estos ministros para educarla, perfeccionarla, hasta que la iglesia llegue a la estatura de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso no desprecia la palabra de Dios que hablan sus siervos, porque esa palabra tiene una finalidad, y es la formación tuya. La formación tuya como hijo de Dios. La imagen de Dios es Cristo, y a esa meta vamos a llegar. Seremos semejantes a Él, iguales. Por allá alguien me dijo, no sé si fue en Medellín, que alguno estaba predicando que íbamos a ser iguales a Cristo. No es semejantes a Él. Semejante no es igual. ¿O qué dicen aquí los letrados? Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, así como Cristo es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, y por eso Él era perfecto. Él no nació de Adán,
Nosotros nacimos pecadores porque nacimos de la ascendencia adámica. Pero hemos renacido de la palabra de Dios para ser formados, para ser perfeccionados, para ser edificados hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Aleluya. ¡Qué gloria esa! La gloria no es un sitio, el sitio es secundario. La gloria es ser semejante a Cristo, o habrá una gloria mayor que esa. Los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. Entonces, porque llegamos a ese estado, va a haber un sitio, que es el cielo. Pero el cielo no es la gloria es ser semejante a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo glorioso. Amén. Esa es la meta cristiana. Por eso es que hay que aprovechar el tiempo, hermanos. No estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí, aunque no somos perfectos, pero vamos a la perfección. Alabanzas al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre glorioso. Entonces, Dios sí sabe hablar. Porque si Él no sabe hablar, ¿quién sabría? Él es el único sabio Dios. Entonces, Él sí habló con los ángeles y sí habló con los ministros. Porque, como ya he dicho, son los únicos en la Biblia que Dios llama colaboradores de Él. Porque Él es el autor y el actor. Yo no puedo hacer que usted sea cristiano o que usted sea santo. Eso lo hace Él. Pero ¿cómo lo hace Él? A través de su palabra. Esa es la misión mía y de los ministros, es proclamar mi palabra. El último versículo, Romanos 6:17. 20 minutos, exacto. Gracias a Dios que aunque fuisteis esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina es una forma, o como una formaleta. ¿Por qué esas columnas son redondas? Porque le hicieron una forma redonda. ¿Por qué las otras son cuadradas? Porque le hicieron una forma cuadrada. Entonces, la doctrina es la forma que nos da la imagen de Cristo. Aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sin doctrina no hay forma. Y sin doctrina no hay ética. La doctrina es para la iglesia lo que es el esqueleto para el cuerpo. ¿Qué sería de ti si no tuvieras esqueleto? No tendrías ni forma ni movilidad. O sea, el esqueleto es la estructura del cuerpo, la doctrina es la estructura del cuerpo. Por eso los primeros discípulos perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. El resto del capítulo y el resto del libro son resultados. Sobrevino temor a todo el pueblo. Maravillas eran hechas a través de los apóstoles. Estaban juntos y comían con alegría y sencillez de corazón en las casas. Estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos.
Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.